Te doy la bienvenida a Conversaciones de Yoga Terapia. Soy Nico Illesca, cantora y formadora, y en este espacio compartimos conversaciones con profesionales del yoga sobre práctica docente, reducción de estrés y criterios que pueden nutrir una enseñanza clara y responsable. En este capítulo llamado Más allá del cuerpo, enseñar desde la reducción de estrés y el autocuidado, conversamos con Leonor Frías, practicante de yoga desde hace más de 25 años, abogada de profesión e instructora de yoga en Mar del Plata, Buenos Aires, donde da clases, organiza retiros y experiencias de yoga. Leonor también es egresada de la diplomatura en yoga terapia impartida en el 2024. Bienvenida, Leonor. Para empezar, cuéntanos un poco más de ti y tu recorrido en el yoga. Y bueno, parte de la presentación que dijiste que era abogada, digamos, es mi primera profesión. Estuve durante muchos años trabajando en la profesión liberal y hace 20 años trabajo en un sistema que es acá en la Argentina, el sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Y bueno, y en definitiva, dentro de esa función me tocó estar mucho tiempo a cargo de un área que es el área de salud mental. Después de muchos años de practicante de yoga, comencé a hacer el instructorado de yoga por una cuestión personal, un camino interno. No me imaginé que después de los 2 años del instructorado iba a tener tanta necesidad de dar clases. Apenas empecé a dar clases, vi un taller tuyo que tenía que ver justamente con la salud mental y no entendí por qué, pero me llamó la atención, hice el taller y a continuación de eso comencé con la diplomatura. Hoy entiendo que todo eso tuvo que ver, todo tuvo que ver. Claro, el concepto de salud mental dando vuelta por allí en tu práctica y en tu profesión. Leonor, desde allí me gustaría preguntarte, cuando hablamos de salud mental en contexto de yoga, ¿de qué estamos hablando para ti? ¿Cuál es tu definición de salud mental? A mí me resuena mucho, tendrá que ver con mi profesión, tendrá que ver con lo que trabajo como mi primera profesión. Creo que la definición de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que es la salud mental es como que te alinea con entender la salud mental, ¿no? La salud mental para la Organización Mundial de la Salud, no voy a decir exacto, pero tiene que ver con algo más integral. Para la Organización Mundial de la Salud, estar saludable implica estar saludable desde lo físico, desde lo mental, desde lo social. Es como una interconexión de las cosas. A veces esto trasciende tener una afección o una patología, no pasa por ahí. Muchas veces todos atravesamos situaciones difíciles que hay un momento que nos dejan en jaque. Físico, porque nos molesta algo, porque nos duele algo, nos desequilibra el cuerpo, una emoción, un trauma, situaciones complicadas que no sabemos cómo transitarlas, te dejan en jaque físico, te enferma el cuerpo. Otro día te sentís bajón, te sentís que no querés levantarte de una cama, te afecta desde lo emocional, te afecta la mente, y no llega a ser una patología ni llega a ser una afección psiquiátrica para algo grave. Otras veces te afecta lo social, te aislás, no tenés ganas de compartir con un otro o te llenás de gente. Todas esas, en definitiva, son desequilibrios de nuestra salud y no necesariamente desequilibrios que son mucho más serios y que implican de la necesidad de un tratamiento profesional, tanto de un psiquiatra, de un psicólogo, de un neurólogo y de un camino mucho más profundo. Esta forma tan íntegra de ver la salud mental puede ser súper nutritiva para nuestras clases. De pronto, integrar dentro del concepto de salud mental lo vincular, lo relacional, lo estructural o incluso la alimentación, que bastante tiene que ver con nuestros estados de ánimo, la digestión. Es bello pensar la salud de forma tan íntegra. Sin embargo, se ha asociado a la salud mental con diagnósticos también. Por eso me parece que también es importante y ser empático, cuando hablo de ser empático, en este respeto de no creer que porque leí 355 libros o uno, o me formé durante tanto tiempo como instructor de yoga, paso a ser un coach emocional, paso a ser un psicólogo, un terapeuta, sino también saber tener un poquitito de humildad en decir, necesitas un acompañamiento de otra naturaleza, no invadir ese acompañamiento para que la persona no sienta dependencia de vos, en definitiva, también, ¿no? Me parece que un poco es eso para mí la salud mental. Leonoria, que aparece un tema muy interesante siempre de conversar, que es la derivación. Siempre veo en las instructoras que hay un poco de conflicto con ello, por una sensación profunda de no puedo darle la espalda a esta persona, entonces la voy a ayudar como sea. ¿Cómo ves tú este tema del derivar?
Creo que todas las profesiones donde la salud está dando vueltas, donde el bienestar está dando vueltas, ya sea para bien o para mal, o porque una persona se sintió bien o porque se sintió mal en alguna situación física o emocional dentro de una sala de práctica, el instructor va pasando a tener un lugar en la cabeza de esa persona que a veces sobrepasa esto de la necesidad de que uno los contenga desde distintos lugares, ¿no? Bueno, a mí en la profesión como abogada, yo trabajé durante muchos años al principio en la profesión liberal en familia y lo que es trabajar en familia implicaba que la persona venía con una cuestión de un divorcio, pero le terminabas haciendo una sesión de psicología porque le había pasado algo puntual. Entonces, saber el límite de uno, que no significa darle la espalda, sino todo lo contrario, significa mostrarle que tu recurso como ser humano, como instructor, como la profesión que tengas, tiene el límite de tu sapiencia y que hay gente que por ahí está más preparada, ¿no? Para determinadas contenciones. Incluso desde la propia instructora que tiene un grupo para determinada gente y aparece una persona que no está preparada para ese grupo de gente y que necesitaría otro tipo. Nosotros en la diplomatura lo hemos hablado, vos cuando hablabas a veces de por ahí gente que tiene, por ejemplo, estamos hablando de salud mental, mañana viene un grupo con una patología psiquiátrica real, ¿no? Ya no como este componente de interacción que hablábamos hoy, desde la salud física, mental o social, sino algo más complejo. Bueno, uno tiene que saber sus limitaciones y decir hasta dónde le voy a hacer bien o hasta dónde puedo complicarlo. Y hay lugares adecuados y hay personas o profesionales que están más preparados, o aparece alguien y te dice, tengo un nene para practicar y tiene 10 años, tiene 7 años, lo puedo dejar acá en la sala. Y bueno, sí, podrás jugar un momento, pero vos también tenés que saber que hay instructores que se prepararon para darle a niños o para darle a personas sin posibilidad de movilidad física, o hay personas que están más preparadas para darle a embarazadas. Bueno, ir buscando el respeto hacia esa persona, también el respeto de decir, bueno, este es mi límite, como profesora de yoga yo te puedo acompañar en esto, pero tendría que derivarte, por ahí está bueno derivarte, tengo una persona que trabaja con este tipo de grupos, o qué sé yo, o incluso cuando hay cuestiones donde vienen a querer sanar algo físico y quizás tengan que ir al médico y son reacios a ir al médico y bueno, anda al médico y me duele hace 2 meses la rodilla y no soy kinesiólogo, te puedo acompañar a que no te lesiones más de la cuenta. Voy a cuidar tu rodilla mientras estás acá, pero no tengo resonador, no tengo para sacarte una placa. O sea, hay un profesional que estudió para esto. Y bueno, y es invitarlos un poco a eso, sin darles la espalda, ni siquiera a la lesión ni a lo que sientan. Leonor, me parece interesante retomar algo que dijiste sobre el rol del instructor, que de pronto pasa a tener un lugar de pseudopsicóloga, pseudokinesióloga, etcétera. Sin embargo, como bien dijiste, hay un profesional especialista en eso, entonces la derivación se transforma en un acto responsable, amoroso, de cuidar a quien practica contigo, pero también de autocuidado para no involucrarnos en contextos o situaciones que no manejamos, nos cuidamos de dañar al otro sin intención. Entonces derivar es un acto de profundo respeto por la persona y también por nuestro trabajo. Leonor, ¿para qué crees tú que sirve estar informada en reducción de estrés, por ejemplo, para una instructora? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar muy involucrada en ser empático con lo que implica la salud mental. Pero ser empático que no es, me pongo en el lugar del otro como algo re fácil, sino que ser empático trasciende para mí el entender lo que le pasa al otro desde el lugar de respeto, porque en definitiva no sé lo que te pasa, no sé cómo lo sentís, pero al menos voy a hacer todo lo posible por no perjudicarte. Entendí que la persona, y sobre todo después de la diplomatura, no solamente es cuidar el cuerpo de una persona, cuidar que no se lesione, cuidar ese andar, ¿no? Acompañar ese andar, porque es propio el andar del practicante. Me parecía que, bueno, que el parte de esta diplomatura a mí me aportó eso otro de decir, no solamente te cuido que no te rompas una articulación, que no te lesiones un ligamento, que no te extremes, sino también cuidar que se te van a mover emociones y voy a tratar de acompañarte como pueda, ¿no? Me quedo con esto que dijiste, Leonor, de cuidar no solo el cuerpo. Suena una labor muy intensa y compleja. Sin embargo, tenemos herramientas para implementar de a poco esta forma respetuosa. Y vimos en clases que una de esas herramientas para cuidar la emocionalidad de la persona que tenemos enfrente y su contexto, su proceso, es fomentar la autonomía. O sea, yo internalicé muchísimo en la diplomatura
justamente esto de permitirle al otro, acompañarlo al otro, que el otro se apropie de esa necesidad de transitar su propia práctica. Porque muchas veces en algunas prácticas, con algún docente, con alguien que por ahí te va guiando, cuando tenés muchos años de práctica, por ahí lo podés entender, cuando te hablan de habitar una postura. ¿Qué es habitar una postura? ¿Entendés? El practicante que inicia a habitar una postura no sabe de qué le estás hablando, no entiende si tiene que poner una carpa, si tiene que meter adentro de la carpa. O sea, me parece que cuando uno hace una formación como la que hice yo con la diplomatura, me parece que podés entender que al otro le tenés que dar la libertad, tenés que acompañarlo en esta autonomía, empoderarlo de que simplemente son guías, son palabras, que le vas a cuidar, que no ponga la mano de una manera o de otra, pero no por capricho, sino para ver si se siente un poquito mejor, no torciendo un dedo o una muñeca y sintiendo que se puede sentir mejor colocando una articulación más alineada, pero nada más, que lo vaya viendo, que lo vaya evaluando, que lo vaya sintiendo. Es eso, darle un poco de autonomía al practicante, para mí ha sido fundamental como aprendizaje. Fíjate a ver qué te pasa con esto, explorá. Mm. Además de fomentar la autonomía, Leonor, ¿qué otra herramienta le darías o le sugieres a una instructora para que integre este enfoque respetuoso del mundo interno de las personas, de la emocionalidad, de su contexto, su proceso? Mira, a mí me resultó súper útil y yo lo vengo aplicando en las prácticas, sobre todo en las de este último tiempo, después de la diplomatura. Lo vine aplicando incluso durante el transcurso de la diplomatura. Fui usando y practicando herramientas que fui adquiriendo en cada uno de los módulos y veía la repercusión que tenía en el otro. Y me hacía sentir muy cómoda verlos cómodos en determinadas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con las palabras de invitación, ¿no? Las palabras de observación de su propia emoción, no solamente de la propia emoción que tenía que ver con algo más abstracto, sino de la propia emoción de decir cómo tengo la planta del pie apoyada en el suelo, ¿no? Esta cosa que es uno de los primeros conflictos que tiene alguien que se va como alejando del cuerpo, que se desconecta del cuerpo. Entonces, las personas que por ahí vienen súper estresadas, que es el común de la gente y común de los mortales, estamos hoy por algo pasados de vueltas. Entonces, se va perdiendo esta noción del cuerpo y bueno, la necesidad quizás de buscar acompañarlos en, primero, tomar contacto, ¿no? de sus propios cuerpos, de esta propiocepción, para que después a futuro puedan empezar a internalizar lo que les va pasando por dentro, esa interocepción. Hay gente que habitualmente o está súper estresada, por ahí no tiene ni siquiera la noción de tener sed, ¿no? Entonces, me parece que las invitaciones a la observación han sido sumamente importantes en esto de simplemente invitarlos, no dirigirlos, no que sea una directiva. Esto para mí ha sido de gran utilidad durante la diplomatura y de gran utilidad hoy para mí en las prácticas, sobre todo porque tengo un grupo que se va amoldando, que va cambiando, que van yendo y viniendo, porque la mayoría son practicantes iniciales. Entonces, para el principiante, o como vos decías, cuando tenés esos grupos, gente que por ahí, viste, aparece, que tiene una patología, que las edades son disímiles, me parece que el poder acompañarlos a que ellos vayan tomando su propia autonomía en la práctica. Me voy sintiendo yo cómo voy teniendo el cuerpo, escuchando cómo necesito poner mi mano, mi pie. Eso es más fácil que habitar la postura. Mm, sí, el lenguaje se vuelve muy importante. Y aquí Leonor se está refiriendo a una forma de lenguaje muy particular que puedes encontrarla como lenguaje invitacional. Así que, para quien quiera profundizar en esto, le invito a buscar en Google lenguaje invitacional para informarse si quiere sobre ese tema, que es una forma de lenguaje, una aplicación, una fórmula, podríamos llamarle, de aplicar el lenguaje en forma de invitación, no de imposición, y es una aplicación que se usa desde las líneas informadas en trauma. Y en general en las clases donde buscamos la reducción de estrés hay muchos factores relevantes a considerar, por ejemplo, generar un espacio seguro, que la persona pueda bajar realmente la alerta, construir un lugar, un espacio cuidado, aunque sea virtual, y dentro de esa construcción el lenguaje tiene una función muy importante, ¿no? Sí,
Sí, a mí me aportó muchísimo en relación a esto que decís, por ejemplo, el tema de palabras, ¿no? Porque las palabras resuenan. Las personas que van a una práctica de yoga por lo general van ávidas de un montón de cosas. Las mandó el psicólogo, las mandó el kinesiólogo, las mandó el médico. Van en una búsqueda, pero no saben bien de qué y tampoco saben lo que les va a suceder. Y uno como instructor tampoco sabe todo lo que le pasa a esa persona, la historia, el bagaje, el momento que está viviendo. Lo máximo que vas a tener con una persona nueva por ahí es que te diga me duele la rodilla, pero no sabes lo que está atravesando esa persona. Y en algunas de las clases tuyas yo entendí que mucha buena voluntad en determinadas técnicas que habitualmente estamos acostumbrados, los que practicamos y los que hemos hecho algún instructorado, estamos acostumbrados a escuchar de las personas con la mejor intención, desde amigos, familiares, a un instructor, dale, no te preocupes, todo va a salir bien. Todo ese tipo de palabras o las técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, el abuso de algunas herramientas que hemos adquirido. Adquirimos las herramientas del automasaje, por ejemplo, y le damos al automasaje. Y si tenemos enfrente a una persona con una situación de trauma de abuso, no sabemos, no podemos estar en la cabeza de todas esas personas y es necesario tener un resguardo, al menos tener un poquitito más de cintura en decir, no lo conozco, no lo sé, trato de no romperte un ligamento, trato de cuidarte una articulación, también trato de cuidarte tu emoción. Entonces, me parece que la primera parte para cuidar la emoción es, uno, formarse y decir, ah, bueno, puedo usar esta herramienta, pero no puedo abusar. No puedo estar con una persona, masajeate los hombros, la cabeza, todo, porque no sé lo que le puede disparar a esa persona. En esto que te estoy hablando como algo por ahí más tangible o más brusco, ¿no? Pero me parece que en reglas generales, el que el instructor tenga una mínima formación en salud mental le hace pararse frente a un alumno, a dos o a cinco que desconoce la totalidad de la historia de todos ellos, aunque sean conocidos, aunque sean personas que las conocen de mucho tiempo, desde un lugar de decir, yo también me resguardo como docente qué es lo que hago con ese alumno, porque después de acá, una hora de práctica, una hora 15, una hora 30, se va a su casa y procesa mucho de lo que le pasó. O sea, el resultado de una práctica para una persona no es solamente, o sea, al principio puede ser lo más tangible. Ah, se me fue la contractura, ah, se me fue esta molestia, pero le pasan un montón de cosas y se lleva cosas en el cuerpo también de manera emocional, ¿no? Leonor, dentro de las herramientas que vimos en la formación, te vi especialmente encantada con el Mindful Yoga, que es esta combinación de mindfulness, técnicas de atención plena dentro de las prácticas de yoga. ¿Qué es lo que te maravilló más de este enfoque? Muchas veces vos en las clases, cuando venía algún tipo de práctica o de algunas instructoras que habían pasado ya por la escuela, me llamaba mucho la atención esta reiteración en esto de practica con mirada de principiante, ¿no? Practicar la mirada de principiante, esas palabras ha sido para mí como un mantra. No importa si el que tengo enfrente es un principiante o no, porque yo, que tengo tantos años de práctica, si me pongo a practicar con mirada de principiante, seguramente muchas de las cosas van a estar internalizadas en mí de manera más autónoma, no tan dependiente de la guía del instructor. Y bueno, para mí eso ha sido fundamental. Sí, la mirada de principiante del mindful. Como señalamos antes, el mindful yoga es integrar el mindfulness en las prácticas de yoga con un enfoque dirigido a la reducción de estrés. Y es una práctica bastante concreta, bastante amable también. Leonor, tú que te enganchaste bien, te inspiraste con esta práctica llamada mindful yoga, ¿quisieras compartir algo, alguna herramienta, alguna mirada específica con las instructoras que puedan estar escuchando? Y las herramientas del instructorado, sobre todo de lo de Mindful Yoga, a mí me sirvió mucho y me dio mucha utilidad en esto de hacer una práctica más laica, ¿no? Cuidar esos conceptos para que la gente no tome como que es una cosa religiosa y que por ahí se escape o que todo es filosofía. Ya llegará el tiempo si quieren escuchar algún concepto de esos en otro tipo de práctica. Y en ese tipo de prácticas me quedé mucho con esos mensajes que uno les puede ir generando durante la práctica de manera subliminal para que al final de la práctica por ahí se lleven algún mensaje que pueda tener que ver con llevar algo de la práctica a la afuera, ¿no? Como, no sé, la práctica que hice de Mindful Yoga tuvo que ver con los sentidos y fui a lo largo de la práctica llevándolos por los distintos sentidos
durante cada uno de los asanas los iba variando, para al final que se fueran con un ejercicio para la casa de lavarse los dientes y buscar ver, sentir los 5 sentidos, ¿no? En el momento de lavarse los dientes. Y que vean que sacarle un poco el misticismo, la cosa de que tengo que estar, no sé, flotando, que tengo que ser un monje tibetano para poder estar en una práctica, de que tengo que estirar el pie hasta allá arriba, que un poco es eso, ¿no? Que está al alcance de ellos, que muchas veces cerrando los ojos y tratando de respirar un poco más profundo en su casa ante un conflicto para no retar a un hijo, ya están haciendo yoga. Un poco creo que esa es una manera de que se puedan autocuidar y entender que la herramienta la tienen ahí al alcance de la mano, que no depende de tener parado al instructor enfrente para poder practicar yoga. Claro, se vuelve muy necesario, sobre todo en procesos de yoga terapia, esto de practicar fuera del mat o fuera de la clase para que la persona vaya fomentando autonomía y también vaya entrenando en cosas pequeñas, sutiles, en su día a día. Esta práctica a la que Leonor se refiere, por si acaso alguien la quiere buscar, se llama Meditación de los 5 sentidos del mindfulness. Lo van a encontrar en cualquier parte por si quieren indagar en ello, incluso en el canal de YouTube también está. Leonor, y para ir cerrando este episodio, ¿nos faltará algo más que comunicar? Conversamos un poco de salud mental, conversamos también de autonomía, nos referimos como una herramienta importante al lenguaje, nombramos el lenguaje invitacional, hablamos también de mindful yoga, compartiste algunas herramientas o aprendizajes importantes para ti. También hablamos brevemente de la importancia de practicar fuera del mat, fuera del salón de clases de yoga, dar estrategias de prácticas simples que se puedan sumar a la vida cotidiana de las personas, como la que comentaste tú de lavarse los dientes con los 5 sentidos. Y no sé cómo lo ves tú, a ver, ¿se nos queda algo en el tintero? Creo que un poco hablamos casi de todo. Creo que en definitiva me quedo un poco con esto de no encasillar el yoga, de que hoy está tan en boga y hay tanto material en las redes y por todos lados en relación a todo lo que para la gente es el yoga. Entonces, desmistificar un poco estas cuestiones, poder alcanzarle el yoga a todos los que lo necesiten. Para mí ese fue, en definitiva, el objetivo de haber terminado la diplomatura y sentir que todo tuvo sentido. Yo terminé el instructorado pensando que iba a ser para mí, que era un camino interno propio para evolucionar yo, y cuando lo terminé me pidió alguien que le diera una clase en un parque, fui, le di, después aparecieron 2, después me dijeron, che, hay un lugar, y me di cuenta que me encantaba, me di cuenta que necesitaba dar un poquitito de algo de lo que para mí había sido tan importante a lo largo de mi vida, que siento que el yoga me salvó en un montón de momentos difíciles, cruciales, que me acompañó, y yo digo, bueno, me paré enfrente a las clases desde este lugar, de decir, si algo de todo lo que yo mamé a vos te sirve y te llevas un poquitito, es propósito cumplido. Y en ese contexto mi invitación es justamente esta, ¿no? A que la práctica puede ser para cualquiera, que la práctica no es lo que vemos en Instagram solamente, que es una exploración absolutamente personal, que no puedo contar lo que es el yoga, cada uno lo tiene que vivir por sí mismo. Para eso creo que la diplomatura y todo lo que tuvo que ver con el Mindful Yoga me sirvió un montonazo. Y te lo voy a cerrar leyendo la tarjeta que yo hice eh, para mi espacio, que tenía que ver con el mantra Lokasa Mastasu Kino Bhavantu, que todos los seres en todas partes sean felices y libres, y puedan los pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida contribuir de alguna manera a la felicidad y la libertad de todos. Infinita gratitud, Leonor, infinita gratitud a quienes pasan por aquí. Si quieres saber más sobre las formaciones, puedes leer la descripción y nos encontramos, escuchamos en un próximo episodio.